Aupa, ¿qué tal? Soy Igor. En esta serie de videotutoriales vamos a intentar explicar cómo funciona OpenGL, cómo instalarlo y sobre todo cómo programar gráficos con este framework, si le podemos llamar así. Voy a empezar con un disclaimer, porque creo que es lo justo y porque además creo que viene bien para rebajar las expectativas, el que las tenga. La idea de estos tutoriales es básicamente plasmar por mi parte lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos meses, ya que yo no soy, no soy nada experto en programación de gráficos, ni en Vulkan, ni en OpenGL, ni en otros sistemas. Entonces la idea es intentar facilitar el aprendizaje a las personas que como yo pues empezaron de cero y que tienen ganas de aprender OpenGL. Eh, de entrada, es posible que me sirva más a mí para afianzar conocimientos que a los que o a las que los estáis viendo los vídeos para aprender. Pero bueno, yo creo que aún así creo que sí que va a ser un buen punto de partida para la gente que quiera iniciarse. De entrada, uno de los problemas que me encontré cuando comencé pues, a investigar un poco OpenGL era principalmente la falta de información que había en castellano. Hay varios términos o hay bastantes términos en este mundillo que son un tanto abstractos y que si no los conoces previamente, pues se hacen un poco raros de entender, ¿no? Entonces sí que es verdad que no voy a decir que el lenguaje en inglés fuera una barrera, pero en algunos casos requería de más tiempo por mi parte para intentar absorber correctamente el conocimiento y trasladarlo, ¿no? Entonces, creo que también una de las partes por las que me animo a compartir mi pequeñísimo conocimiento sobre OpenGL de esta forma es también por eso, ¿no? Un poco no tener que recurrir a tanta documentación en inglés, que por cierto hay un montón en la red, y bueno, pues tener un acercamiento en castellano para el que le vaya bien como idioma. Eh, Además de esto, pues nada, comentar que la principal fuente de información para estos vídeos está siendo y ha sido el libro de Joe Bryce y su página web que se llama learnopengl.com. Tiene un libro en PDF y también disponible para comprar en Amazon, que es una auténtica pasada. Explica con mucho detalle y desde cero pues cómo desarrollar en OpenGL y bueno, todos los campos que se tocan y que hay que tocar para poder desarrollar correctamente. Así que yo os invito, por supuesto, a que lo leáis y a que por lo menos lo consultéis. Pero también ha habido otras fuentes de información, pues como listas de reproducción en YouTube de Víctor Gordon, de Mike Shah, de Cherno y otros canales como OGL10 y Getting to Game Dev, que la verdad es que bueno, pues tienen vídeos muy interesantes en los que se explican ciertos términos de OpenGL pues de una manera más calmada, más pausada y que ayudan a absorberlos correctamente. Em, yo de entrada, para empezar, diría que tampoco, no quiero hacer muchísima teoría, pero sí que es importante que en los primeros vídeos sepamos en qué lugar estamos, ¿no? Y sí que es verdad que me gustaría aclarar qué es y qué no es OpenGL. Y eso sí que es importante. Porque OpenGL realmente es una especificación. Aquí es, bueno, ya veis que la página web oficial es esta. También habla de Vulkan y demás, pero nos vamos a centrar en OpenGL. Vulkan es otra historia ahora mismo. OpenGL es una especificación, básicamente, ¿vale? OpenGL habla de funciones y de los resultados que se esperan de esas funciones, ¿vale? Pero son los fabricantes de tarjetas gráficas o tarjetas de vídeo los que desarrollan esa especificación y nos proporcionan con esas librerías. Vale, esto sí que es importante dejarlo claro. Realmente, cuando vayamos a instalar, no instalamos OpenGL como tal, no existe una instalación de OpenGL, sí existe una instalación del entorno para poder desarrollar, vamos a decir, sobre o con OpenGL, ¿vale? Pero no solo vamos a utilizar OpenGL, vamos a utilizar algunas otras librerías, vamos a decir, hermanas y primas, que nos van a resultar bastante importantes y nos van a simplificar la vida a la hora de dar los primeros pasos, ¿vale? Por un lado vamos a utilizar Glue, ¿vale? Que sería pues esta librería de aquí, ¿vale? De OpenGL, Extension, Runler, Library. Realmente lo que hace Glue es cargar las extensiones de OpenGL, ¿vale? Podemos decir que detecta tu gráfica, por así decirlo, ¿vale? Sabe lo que tienes y
te proporciona pues las funciones para las cuales está preparada tu gráfica, ¿vale? Otra de las, en este caso utilizaremos Glue, pero no es la única. También tenemos GLAD como librería, ¿vale? Que sería esta de aquí y que básicamente hace lo mismo y quizás es algo más moderna, seguramente. Pero bueno, en este caso pues utilizaremos Glue, ¿vale? Eh, Luego, por otro lado, también vamos a utilizar GLFW, ¿vale? ¿Qué es GLFW? Pues bueno, GLFW es esto de aquí, es otra librería de OpenGL, que es, ya veis que es open source y multiplataforma, y lo que permite es básicamente crear y gestionar ventanas, ¿vale? Nosotros cuando empecemos a desarrollar, seguramente nuestros primeros pasitos en OpenGL vamos a necesitar una ventana donde dibujar nuestros cuadrados, nuestras imágenes, lo que sea, ¿no? Lo que queramos mostrar. Eso es lo que hace principalmente GLFW, ¿vale? Gestionar y crear ventanas. Pero no solo eso, también es capaz de gestionar las entradas de teclado, de ratón, de joystick. ¿Y esto para qué va a ser útil? Pues para hacer zoom en nuestro mundo que creemos en OpenGL, para movernos a través de ese mundo, para cambiar, para rotar a un objeto, bueno, para un montón de cosas que es muy, muy importante también. Y por último, pero casi casi fundamental, es que GLFW nos va a proporcionar un contexto necesario para el programa en el que vamos a trabajar con OpenGL, ¿vale? Ese contexto ya cuando entremos a desarrollar lo veremos. ¿GLFW es la única biblioteca que permite hacer esto? No, por supuesto que no, hay un montón más. Hay SDL, SFML, GLUT, que también conocida como GLUT, que también son pues, esas principales alternativas que nos pueden interesar si quisiéramos ir, pues, decantarnos por otras librerías, ¿vale? Eh, y por último, otra de las librerías que usaremos, desde luego no al inicio, pero sí que una vez vayamos avanzando los vídeos, será GLM, ¿vale? GLM, si, si buscamos por aquí, GLM es OpenGL Mathematics, es esta de aquí, ¿vale? ¿Qué nos va a proporcionar? Bueno, ya veis que es una librería de C++, que por cierto, vamos a programar en C++, no lo he dicho, pero creía que era evidente y quizás no tendría que haberlo dado por hecho. Pero bueno, vamos a programar en C++. Y GLM es una librería en C++, eh, simplemente header only, lo cual pues nos viene súper bien para no manchar demasiado nuestro proyecto. ¿Y para qué nos va a ayudar GLM? Pues principalmente para hacer cálculos matemáticos, ¿vale? Quizás ahora no lo vemos demasiado claro, pero cuando vayamos avanzando necesitaremos hacer cálculos con vectores y principalmente con matrices, y tienes siempre la opción de ser tú y crearte tú tu propia librería matemática, pero bueno, la verdad es que GLM nos puede ayudar muchísimo y sin necesidad de tener que picar nuestra propia librería, ¿vale? Así que esa será otra de las librerías que utilizaremos, ¿vale? Entonces, ya con esto, lo siguiente que tendríamos que empezar a hacer sería instalar nuestro entorno de desarrollo, y lo que sí que vamos a hacer es instalarlo en Ubuntu, ¿vale? En nuestro caso va a ser un Ubuntu 24.03, que lo tenemos en esta máquina virtual y, bueno, pues básicamente lo primero que vamos a hacer va a ser actualizar los paquetes, la contraseña, y actualizamos los paquetes, eso es lo primero. Y luego lo que sí vamos a hacer va a ser, ahora cuando termine, vamos a instalar diversas dependencias que vamos a necesitar, al menos estas. Probablemente, a priori, este es un sistema limpio, ¿vale? Pero a priori, con esta sería suficiente, ¿vale? ¿Cuáles vamos a instalar? Pues mira, por un lado, vamos a instalar Build Essentials, ¿vale? Build Essential, ¿vale? ¿Qué es Build Essential? Bueno, pues es un paquete que tiene varias herramientas de compilación como GCC, Make, G++, en fin, lo necesario para compilar en C o en C++. Muy probablemente ya lo tengas instalado, pero bueno, por si acaso lo incluimos. También vamos a instalar CMake porque quizás no en los primeros capítulos, pero sí más adelante vamos a necesitarlo para compilar, para construir y compilar nuestros programas, y ahí la verdad es que hacerlo un poquito más sencillo y menos engorroso, ¿vale? Así que CMake también lo vamos a necesitar. También vamos a necesitar Glue, evidentemente, ¿vale? Que es el que nos va a proporcionar, como decíamos antes, pues un poco
nos va a proporcionar las extensiones de OpenGL, ¿vale? También vamos a necesitar libgl1 mesa dev, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? Pues esto es básicamente la implementación que hace Mesa de OpenGL, es decir, para Linux, ¿vale? Eh, Va a tener todas las librerías pues, para compilar esas aplicaciones que editen OpenGL, ¿vale? Esto es exclusivo, entendemos que de Linux, que es de Mesa, ¿vale? También vamos a instalar Xorg ¿vale? Que es, bueno, es un paquete de desarrollo para el servidor gráfico de Xorg. En principio, todo lo que interactuemos con X11 pues vamos a necesitarlo. Quizás también lo tengáis ya instalado en un sistema limpio, ¿vale? Y por último, pues por supuesto vamos a instalar GLFW, GLFW3 para ser exactos, en la versión de desarrollo, ¿vale? La versión 3 de GLFW, pues el desarrollo. Esta es la que nos va a crear ventanas, contextos, gestión de teclado y de ratón, etcétera. ¿Vale? Así que con todo esto listo, intentamos instalar todo, le damos para adelante. Ya veis que este sistema que estaba completamente limpio, pues creo que había 300 megas para instalar. Así que una vez hecho eso, pues terminará la instalación y lo siguiente que haremos será validar que efectivamente tenemos bien instalado OpenGL, ¿vale? Eh, Dejamos que instale y en cuanto lo tengamos, seguimos con el vídeo. Bueno, pues ya está instalado, ya lo vemos aquí. Vamos a limpiar la pantalla. Vale, ¿cómo sabemos que está instalado ahora mismo todo lo necesario para trabajar con OpenGL? Pues si ejecutamos glxinfo, nos falta efectivamente esto por instalar, mesa utils. Así que procedemos a ello. Puede ser que con lo anterior que hemos instalado nos falte mesa utils, así que nada, directamente lo instalamos. Son 3 megas, así que esto va a ser rapidito. Y ahora sí, listo. Vale, volvemos al anterior comando. Bueno, aquí nos saca un montón de información. De hecho, casi no nos ha dado tiempo ni a ver nada, pero lo que vamos a hacer va a ser eh, eh, ejecutar de nuevo el comando anterior y solo queremos ver la parte de la versión de OpenGL. Ahí está. Vale, en este caso nos instala una versión de la versión 4.5 de OpenGL. Vale. Ahí en este punto hay que aclarar que lo que vamos a trabajar con el modo de OpenGL, con el OpenGL moderno. Vale. Antes había un modo directo que se llamaba, en el que los comandos de OpenGL eran diferentes, pero esa forma de desarrollar usando OpenGL ha quedado deprecada y vamos a trabajar con OpenGL moderno, principalmente por dos razones. Primero, porque es lo más actual que podemos utilizar para desarrollar, por tanto nos va a dar acceso bueno, pues a las últimas novedades que desarrollen los fabricantes, pero es que también vamos a tener mayor control sobre lo que dibujamos en pantalla, lo que pintamos en pantalla. Entonces, casi no tendría mucho sentido trabajar con algo que no fuera OpenGL moderno, ¿vale? Lo más importante decir es que OpenGL moderno, o esta denominación de OpenGL moderno, viene a partir de la versión 3.3 de OpenGL, la especificación 3.3. Entonces, de la 3.3 en adelante, pues nos encontraríamos con compatibilidad de OpenGL moderno. De hecho, cuando empecemos a ver las primeras líneas de código con OpenGL, tendremos que decirle cuál es nuestra mínima versión de OpenGL y habitualmente, no digo siempre, pero habitualmente lo que se suele hacer es decirle que como mínimo vamos a usar la 3.3, ¿vale? Podríamos decirle la 4.5 en nuestro caso, que es la última versión, pero es más correcto decirle, bueno, vamos a empezar en 3.3, que sabemos que es OpenGL moderno, y a partir de ahí sabemos que no va a haber problema. Entonces ahora mismo ya sí que estaríamos dispuestos a poder empezar a programar, a poder crear nuestra primera ventana de OpenGL, pero esto no va a ser hoy, será en el próximo vídeo cuando demos los primeros pasitos, nuestras primeras compilaciones y nuestra primera ventana usando OpenGL, Glue y GLFW para todo ello. Nos vemos en el siguiente vídeo.